nuevamente vamos a hacer algunos ejercicios de la distribución binomial. Algunos me han estado preguntando acerca de este tema y considero muy importante que reforcemos algunos principios básicos de esta distribución. La distribución binomial hace énfasis en que solamente pueden ocurrir dos eventos, que ambos son complementarios, ya sea sí y no, blanco y negro, como tradicional nosotros hablamos, ¿verdad? Así, lo contrario, y otros ejemplos hacen parecer en que no pueden resultar, ¿verdad?, más eventos de los delimitados por un experimento. Por ejemplo, el lanzar un dado. Tiene 6 caras, quiere decir que si yo tomo el 1 y el 2, su complemento serían 3, 4, 5 y 6. Entonces, en ese caso, si no es 1 y 2, va a ser 3, 4, 5 y 6. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que aprender a visualizar qué es lo que nos habla un ejercicio. Veamos este. Dice, la probabilidad de cierta clase de componente, sobreviva a una prueba de choque dada es 3/4. Ese 3/4 que nos dan a nosotros es la capacidad de sobrevivir una prueba de choque. ¿Ok? Quiere decir que no sobreviva sería el complemento de 3/4. Ahora, nosotros en las fracciones matemáticas aprendemos que el denominador es el que me divide a mí en cuántas partes he dividido la totalidad de un objeto, situación, aula, espacio físico, etc. Y en este caso son 4 partes, de los cuales 3 de ellas han sido asignadas a la sobrevivencia de la prueba de choque de una pieza o componente. Quiere decir que la otra parte sería 1 de 4, o sea, el resto. Ok, ahora me están preguntando cuál encuentra la probabilidad de que sobrevivan exactamente 2 de los siguientes 4 componentes que se prueben. Ya aquí vamos a ver, ¿verdad?, que es la pregunta, que sobrevivan exactamente 2, esa es mi pregunta, pero también me dice de 4 componentes y eso está delimitando el máximo de componentes que yo puedo tener. Entonces, la solución es primero asignarle a P y le voy a agregar acá, ¿por qué no Q? Y que sería 1/4, ¿sí? Porque el complemento de 3/4 es 1/4. N, que son el número de posibilidades de este experimento, que son los 4 componentes, y yo quiero evaluar la aparición de 2 de ellos que sobrevivan a la prueba de choque. Ok, con esto yo me voy a acordar de la fórmula de binomial, en la cual estamos analizando la variable, el total de pruebas que se tienen y la probabilidad de éxito, que en este caso se está valorando, ¿verdad?, que la sobrevivencia a una prueba de choque. Okay. Todas estas condiciones que nosotros estamos señalando y haciendo énfasis en la lectura son importantes porque si tú no defines bien cada uno de los componentes, te saldrá malo el ejercicio. Ahora, decíamos que esto es rutinario. El combinatorio del número total entre el número evaluado, ¿verdad?, la probabilidad de éxito elevado a ese valor numérico X y la probabilidad de fracaso a la diferencia entre N menos X, que es lo que nosotros tenemos, 2, 4 menos 2, que es 2, ¿ok? Ahora, si nosotros realizamos estas operaciones, decíamos que tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir multiplicando cada uno de los resultados. Tomamos nuestra calculadora y el combinatorio de 4 elementos tomando 2 nos da 6. Eso lo vamos a multiplicar por 3/4 elevado al cuadrado. Recuerda que 3/4 debe ponerse entre paréntesis, tal como lo vemos ahí,
porque si tú no lo pones entre paréntesis, el resultado te va a elevar al cuadrado únicamente el denominador. Entonces ahí tenemos 9 sobre 16. Eso lo vamos a multiplicar ahora por 1/4 elevado al cuadrado. Nuevamente lo ponemos entre paréntesis y 1/4 elevado al cuadrado me da 1 sobre 16. Y ahora cuando nosotros multiplicamos todo esto, un 16 por 9 sobre 16 por 6 nos da un mixto, ¿verdad? Y que al convertirlo, no mixto, una expresión, ¿verdad? Que al convertirlo tenemos este 27/128, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos el resultado, ¿verdad? De esta operación que no se puede dar como fracción, sino como fracción decimal. Y eso nuevamente lo podemos convertir ahora en porcentaje porque tenemos que hablar en concepto de probabilidad. Entonces la probabilidad nosotros la tenemos, ¿verdad?, en valores porcentuales. Es mucho más entendible para las personas, ¿verdad?, para que podamos razonar qué es el resultado que podemos obtener en determinado momento. Ok, bueno, con esto desarrollamos un ejercicio más, ¿verdad?, que es el que me estaban preguntando. Pero tenemos otro más acá para que lo discutamos. Nuevamente dice la probabilidad de que un paciente se recupere de una delicada operación de corazón es 0.9. Entonces, aquí estamos definiendo el éxito, que se recupere. ¿Ok? Y entonces decimos, bueno, P para mí sería 0.9. Por lo tanto, Q sería 0.1, su complemento. ¿Por qué decimos complemento? En este caso, los valores de probabilidad lo tenemos en fracciones decimales, no en fracciones de números fraccionarios. Entonces, en este caso, lo voy a dejar así, pero sabemos que P y Q, ese es un principio que no tenemos que olvidar, ¿verdad? Que decíamos P más Q siempre me tiene que dar la unidad, porque son eventos complementarios, así que 0.9 más 0.1 me da el 1. N, el total de observaciones, y aquí dice cuál es la probabilidad de que exactamente 5 de los siguientes 7 pacientes sobrevivan. Entonces yo lo puse aquí separado para que veamos por qué yo tengo que considerar N como 7 y X como 5. Jamás un combinatorio va a ser mayor el número segundo del primero, porque si no me da error. Si tú le preguntas a tu calculadora cuánto es 5 combina 7, simplemente te va a decir error. ¿Por qué? Porque no se puede. Entonces siempre el mayor, ¿verdad?, es el número de eventos que se están dando en este experimento, pacientes intervenidos, y X el valor que nosotros vamos a evaluar, que es la probabilidad de que exactamente 5 de los siguientes 7 pacientes sobrevivan. Entonces ya fabricamos nuevamente la binomial 5, que es la X, 7, que es el número de lanzamientos, eventos, lo que sea, y 0.9, la probabilidad de éxito. Ahora, aquí, si usted se fija, P y Q están siendo sustituidos con los valores decimales. No importa. 7 combinatorio 5, 0.9 elevado a la 5 y 0.1 elevado a la diferencia entre 7 menos 5, que es 2. Efectuamos esas operaciones, ¿verdad?, con nuestra calculadora, y nuestra calculadora pues siempre vamos a poner las partes, ¿verdad?, tal cual las vemos. Yo pudiera ponerlo todo de una sola vez. 7 combina 5, entre paréntesis, multiplicado por 0.9 elevado a la 5, siempre entre paréntesis, por, y ahora
0.1 elevado a la 2, siempre entre paréntesis. Y eso nos va a dar 0.1240. Quiere decir que 0.1240 de probabilidad es que exactamente 5 de los siguientes 7 pacientes sobrevivan. Pero 0.1240 no todos lo entienden. Por eso decíamos que es mucho más fácil expresarlo como una fracción porcentual. Y así ya tenemos una valoración que el 12.40% pues es una cantidad muy baja, ¿sí? Que cuestionaría, ¿verdad?, esta situación evaluada. Entonces, ¿qué pasa si la situación en este caso de probabilidad 12.40 es baja? La probabilidad de que exactamente 5 de los 7 pacientes sobrevivan es baja. Quiere decir que no está funcionando posiblemente el tratamiento, ni la operación sea exitosa, porque va a ser muy bajo, ¿verdad?, que sobrevivan. Entonces, yo, si fuera una situación de una delicada operación, simplemente ya no la haría. Entonces, para eso nos sirve a nosotros la valoración de las probabilidades. La probabilidad en los campos médicos, pues son situaciones en que me dicen a mí, bueno, qué tan exitoso puede ser el operar a una persona, ¿verdad? Bueno, valoramos todas las condiciones médicas, de disponibilidad de recursos, etc. Pero a veces no solamente es la probabilidad, sino que las creencias de las personas. Y por eso decíamos, probabilidad es posibilidad de que ocurra o no una situación. Si la probabilidad me está diciendo que es bien baja, ¿sí?, el que sobreviva una persona, pero sin embargo yo quiero hacerlo porque quiero agotar todos los recursos y después me voy a quedar yo con aquel pesar de que no lo hice, pues hágalo, pero no espere, ¿verdad?, de acuerdo a los cálculos, ¿sí?, un resultado positivo. Pero obviamente pudiera ser un milagro, ¿verdad? Entonces estos números nos comparten a nosotros que tanto las distribuciones binomial como normal que ya vimos nos ayudan a valorar probabilidades de una manera sencilla, siempre y cuando únicamente sean dos situaciones. Por eso se llama V, dos resultados, ¿sí?, éxito y fracaso. Bueno, continuaremos con otros ejercicios, ¿verdad? Espero que lo estudies.